siguiente invitado, Carlos Sañé de la Bastida, experto petrolero. Quiero agradecerle, Carlos, por acompañarnos a esta hora de la mañana. Buen día. Muchas gracias. Bienvenido. El mercado internacional de petróleo está experimentando en las últimas semanas una baja en el precio del barril de petróleo. ¿Cuáles son las consecuencias que podría tener nuestro país frente a este precio que está bajando? Bien, hay algunas alternativas, algunos escenarios. Tenemos que esperar un poco a ver qué es lo que sucede en la parte técnica, porque en la parte fundamental ya conocemos todos que hay recesión en Europa, en Estados Unidos, que es un año electoral en Estados Unidos, que desean tener precios bajos del petróleo. Eso en la parte fundamental, añadiendo que se reunieron los miembros de OPEP, han acordado no reducir la producción, simplemente reducir la sobreproducción, y hay que esperar y ver si es que eso se cumple. Por un lado, Arabia Saudita había indicado que no iba a bajar la producción porque necesitaba precios bajos, todo el mundo. Entonces, el mismo hecho que no se redujo la producción por debajo de la cuota de cada uno establecida para cada uno de los miembros, ya es una señal negativa, y eso es lo que sucedió. El precio del petróleo bajó y se está acercando a $75 por barril, que había indicado que es una barrera bastante fuerte. Sin embargo, en la parte técnica, si es que esa barrera se llega a traspasar, entonces estaríamos viendo precios de 60 y de $50 por barril, que es lo que había indicado anteriormente. ¿Y eso trae consecuencias a la economía ecuatoriana? Tremendas. ¿Sí? Tremendas. El presupuesto general del Estado se sustenta casi en el 40% de la producción petrolera de nuestro país, y a un precio de petróleo de 70, ¿cuáles serían? Bueno, lo presupuestado está a $79,70 por barril. Si es que llegase a bajar el precio del petróleo a $70 y se mantuviese por algún tiempo, entonces habría obviamente una brecha fiscal. Ya en este momento hay una brecha fiscal, ya hay un déficit. Con los precios altos del petróleo se cubría el déficit en la balanza no petrolera, pero ahora que ya no tenemos prácticamente un superávit en la balanza petrolera, entonces esa compensación que existía antes ya no hay, entonces tenemos un déficit. Si es que cae aún más, tendremos un déficit mayor, pero esto será un problema siempre y cuando estos precios bajos se mantengan por un buen tiempo. Ahora, no son cuestiones cíclicas estas del petróleo, que hoy puede estar a la baja, pero quizás, como usted dice, hay que esperar un poco más. De pronto, en las próximas semanas, el precio del petróleo comienza a subir. Bueno, hay algunas personas que se equivocan al decir que es debido a que es en el verano. ¿No es cíclico entonces? Bueno, o sea, eso depende, no, en este momento no lo es. No podemos hablar así. No, porque cuando viene el verano, todos sabemos, incluyendo las personas que no están dentro del mercado petrolero, saben que se consume menos energía, igual que en el invierno se consume más energía. Eso lo saben todos. Entonces, al saber todo, al saberlo todos, lo que hacen los analistas es hacer un pronóstico basado en la demanda que se espera tener, que es más baja en el verano. Lo que influenciaría en el precio es si es que ese pronóstico resulta equivocado y hay más demanda o hay menor demanda. Si es que hay más demanda, entonces el precio se iría para arriba. Si es que hubiese menor demanda, iría para abajo. O sea que no ese es el problema, igual en el invierno. Ese no es el problema. Hay una superproducción. El problema con Irán está prácticamente bloqueado, no constituye un problema. Se cree que la sobreproducción va a continuar. Se requiere precios bajos del petróleo para que se desarrollen las economías de Europa y de Estados Unidos. Y si es que se mantienen precios altos del petróleo, esas economías no se van a recuperar, por lo tanto la demanda va a ser menor. Obviamente, solamente va a subir la demanda siempre y cuando estos países empiecen a salir de la recesión. ¿Cuál cree usted que vaya a ser el panorama de aquí a futuro? No lo podemos predecir así. 100% no, pero yo le digo, depende mucho del factor técnico en este caso, porque ya los fundamentos están en la mesa, ya lo conocemos todos. Pero el sentimiento dentro de los mercados juega un papel preponderante. Hay que ver si es que las economías de Europa continúan en un proceso declinante, como en el caso de Grecia, pero si es que se traspasa la barrera de $75 por barril, que es muy posible, entonces tendríamos precios bajos de 60 y 50. El gobierno confía obviamente mucho en el excedente que tuvo en el primer trimestre del año 2012.
como para superar cualquier brecha que se pueda generar en circunstancias como las que se está viviendo hoy, pero que podrían cambiar en el futuro dependiendo de... Pero el gobierno confía en su excedente que tuvo en el primer trimestre del año 2012, que creo que suman más de 500 millones de dólares. Sí, pero todo eso ya se contrarresta con los precios bajos. Si es que tenemos durante todo el año precios similares a los que tenemos en este momento, vamos a tener un déficit, que no es tremendo, pero es déficit. Ahora, si bajan más los precios del petróleo, entonces sí vamos a tener un problema gravísimo. Y ese problema gravísimo, lamentablemente, el gobierno actual lo supera con deuda, y deuda sumamente cara, e hipotecando nuestro petróleo y comprometiendo nuestras reservas cuando no se encuentran nuevas reservas. Esto significa que estamos dilapidando nuestras reservas de 20 años, porque tenemos petróleo para 20 años, pero de ellos 9 años están hipotecados. Y nuevamente repito, el presidente tiene que confirmar o desvirtuar lo que yo estoy diciendo, que de acuerdo a información extraoficial, este gobierno contrató 4.000 millones de deuda adicionales con China, que subiría nuestra deuda con China a 12.000 millones de dólares, de 8.000 millones de dólares, hipotecando nuestro petróleo por 9 años, lo que significa que tendríamos petróleo por 11 años. Pero si es que se continúa con esta política de endeudamiento con China y pagando con petróleo, entonces ese periodo de tiempo de 11 años se va a ir decreciendo, de tal manera que yo estoy indicando que si tenemos a este gobierno y este gobierno continúa con esa política, podríamos dejar de ser un país petrolero en el próximo, al final del próximo gobierno, en el año 2017. Situación complicada entonces. Sumamente complicada porque no tenemos ninguna otra riqueza y no hay en el horizonte absolutamente nada que podamos decir nosotros que esto va a cambiar. Porque seguimos dependiendo del petróleo. Al momento sí, y lamentablemente ya no lo tenemos, porque este gobierno no da apertura a la inversión ni nacional ni extranjera, y esta inversión en petróleo, en exploración petrolera, es una inversión de alto riesgo. Para que las compañías se animen a venir a explorar en el país, necesitan tener confianza, y eso no lo tienen actualmente. Estamos viendo, el gobierno tiene un gravísimo problema de financiamiento. Por ejemplo, la refinería del Pacífico no tiene financiamiento y por eso es que no está desarrollando. Todavía, ¿no? Así es, el presidente dijo que el próximo año, en el año 2013, ya tendríamos la refinería funcionando, y en realidad no se empieza la construcción. Han pasado 3 años y todavía no hay nada. No hay construcción. Inclusive para proyectos pequeños no tiene financiamiento. Y sin embargo, el presidente, por ejemplo, habla de unos proyectos enormes, como decir la Ciudad del Conocimiento o Yachay, que son de 20.000 millones de dólares que no existen, y no hay. Y cuando no hay activos, y nuestros activos como el del petróleo se van disminuyendo cada día, entonces no vamos a tener financiamiento. Eso es elemental. Es lamentable, pero la situación es sumamente grave, y yo creo, sinceramente, que en lugar de tratar de desvirtuar lo que se dice, porque aquí no hay 100% de seguridad, lo que tiene que hacer el presidente es tomar en cuenta este escenario y tomar medidas en caso de que los precios bajen y se mantengan bajos, porque si se mantuviesen a $50 por barril, esto sería catastrófico para todo el país. Carlos, quiero agradecerle por estar con nosotros esta mañana. Buen día. Muchísimas gracias a Carlos Zaña.